Bendita sea la gloria de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Sí, amén, gloria. Désela fuerte que son para Dios, hermanos. Al nombre de Cristo, a Él sea la gloria. Amén. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Amén. Sí, amén. Qué bueno, hermano. Estamos aquí para darle la gloria al Señor. Sí, amén. Amén. Sí. Bueno, no los dos, pero estamos aquí para darle la gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí, amén, así es. Bueno, es profético, hermano. En medio de nosotros, no todos van a ser trigo. Amén, hermano. Creo, hermano, en nuestras vidas tenemos, Pablo recomendaba una palabra y tenemos que ser sanos en la fe. Amén. Hermana Carla, todos los hermanos, todos hermanos, sanos en la fe. Sí, amén. Amén, hermano. Sí, amén. Que si el que predicó hoy, voy a dar este consejo antes de empezar, Gloria a con el Dios. permiso de ustedes. Gloria a Dios. El que predicó, hermano, y usted sintió que lo dañó, pues guarde silencio Sí, amén. y que sea Dios ministrando nuestras vidas para llevar a cumplimiento esa palabra. Gloria a Amén. Dios, amén, así Tenemos es. que ser sanos en la fe, hermano. Amén. Porque a veces, hermano, con nuestros hechos y nuestras actuaciones, demostramos que no estamos recibiendo y que la palabra de Dios la estamos botando en nuestro corazón. Amén, hermanos. Nosotros a veces nos podemos dar a conocer con una mínima cosa. Tengamos cuidado. Al nombre de Cristo. Sea la gloria. Bueno, pues que no se le vaya el gozo. Vamos a la carta de Salomón a los Proverbios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Él es bendito por los siglos de los siglos. Por los Amén. siglos de los siglos, amén, así es. Bendita sea la gloria del Señor. Leemos la escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Sí, amén. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. No seas sabio en tu propia opinión. Gloria a Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Me lo leo, un hermano, en voz fuerte. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Oramos, Padre que estás en gloria. Señor, gracias, Gracias por la Dios. oportunidad que nos da de poder estar en Padre, este lugar. gracias, Dios. Para que tu nombre sea glorificado, Padre, su Espíritu palabra, Santo. Padre, su Aquí palabra. vengo, Dios, una vez más. Su palabra, No en mi Dios. nombre, no en el Su nombre de palabra, ninguno, Dios, Dios. sino en tu Su nombre, palabra, hablando tu Dios. palabra. Su Suministra, palabra, Padre, Dios. a través de tu Espíritu Su palabra, Santo, Dios, cada amado. vida y cada corazón. Sí, Que Señor. podamos hablar tu palabra Sí, con sea, denuedo, con Padre. libertad. Sí, Señor. Rompe las Manda la cadenas. autoridad Ata y de tu reprende Espíritu. todo pensamiento Manda la malo, autoridad de su todo Espíritu, pensamiento Padre. confuso Sí, en la Señor. mente y en los corazones de los Así sea, hombres, Dios. Padre. Lleva todo Así sea, pensamiento Padre. cautivo Sí, a la Señor. obediencia suya por medio de su palabra. Trae alumbramiento por medio de tu Señor. palabra. Trae Así sea, conocimiento, Padre. trae sabiduría Así sea, y que esa sabiduría a través de tu Señor. palabra produzca Así sea, temor y Padre. temblor en nuestra vida, Señor. Dios. Así Ministranos sea, conforme a Padre. tu palabra. Sí, Señor. Espíritu Santo, Así habla sea, nuestra Padre. vida, Habla. habla nuestros Habla corazones, conforme a nuestra ministra el voluntad. interior de Habla nuestros conforme, huesos Señor, hasta a nuestros nuestra tuétanos, voluntad. como Habla dice tu conforme a palabra, tu voluntad, para poder Padre. ser verdaderamente limpios, puros, íntegros y rectos delante de tus caminos. Habla nuestra vida, Dios. Reprende todo demonio, reprende al adversario, reprende a Satanás. En el nombre de Jesús, Padre, abra cada mente y cada corazón para que tu palabra pueda ser penetrada, para que tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de vuestros corazones, para la alabanza de tu gloria. Llévese toda gloria y toda honra. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos y dígale a Dios, háblanos por tu palabra, Dios. Ministra nuestros corazones, produce en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y haz de nuestra vida un corazón sensible a tu palabra, un corazón contrito y humillado a tu palabra, un corazón de carne, Dios, un corazón humilde, un corazón humillado bajo la poderosa mano, para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, gracias, Dios. Gracias. Puede tomar Señor, asiento, aleluya. hermano. Gracias, Señor. Alabe a Dios con su... Gracias, Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a meditar esta hora bajo el tema, hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bendito sea el nombre del Señor. A través de la palabra, hermano, nos damos cuenta de que Dios
creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Sí, amén. Pero algo que entendemos a través de la palabra es que Dios, hermano, le dio, como dice la Escritura, un libre albedrío al hombre para que hiciera conforme a su voluntad. Venir a los caminos del Señor, hermano, nadie lo obligó a usted, nadie le puso un cuchillo y lo trajo aquí, sino que cada uno de vosotros llegamos a Cristo porque había un corazón necesitado y sediento por la palabra del Señor y para que Dios llenara aquel vacío de que ningún hombre pudo llenar en nuestra vida. Ahora bien, llegamos a Cristo y un día, hermano, nuestro corazón, dice la Escritura, que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, porque los designios del hombre iban de continuo al mal, los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Hay otra palabra que dijo este hombre: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, a través de nuestra vida, Dios creó en nuestro ser un corazón, que en ese corazón, amados hermanos, si decimos que vivimos en Dios, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando cuando recibimos la palabra del Señor. Recibimos la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios, la palabra del Señor. Amén. Entonces, pero hay sabiduría humana, que decía Santiago, había sabiduría animal y la sabiduría diabólica de este mundo. Ahora bien, en nuestra sabiduría y en nuestros propios pensamientos, nada nos va a salir bien. En nuestra propia opinión, nada nos va a salir bien. Si hoy hemos fracasado, es por nuestra propia opinión. Si hoy nos ha ido mal, es por nuestra propia, hermano, insensatez en nuestro corazón. Pero viene este hombre y dice: no seas sabio en tu propia opinión. Porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, aún en nuestro espíritu o en nuestra vida espiritual, no hay un crecimiento, porque no dejamos que el Espíritu Santo ministre, que el Espíritu Santo trabaje, que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Amén. Porque Dios dice una cosa y usted está diciendo otra. Dios puso ordenanza, usted dice: no, por ahí no es. Dios dice: por aquí es. Mire, a través de la palabra Él nos da mandamientos, nos traza nuestra vida, cómo la vamos a llevar. Viene usted, como a veces usted se cree más grande que Dios, y le dice a Dios: no, por aquí no es. Y es ahí donde dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque si usted es temeroso, ese temor va a producir en usted un más peso de gloria, y ese peso de gloria va a producir obediencia en usted. Amén, hermanos. Alabe a Dios con su mano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, en nuestra sabiduría pensamos, creemos y hasta hemos actuado, y por eso nos ha ido mal. Pero en la sabiduría de Dios, que es la perfecta voluntad de Él, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos, dice la Escritura. Cuando nos apoyamos en Jehová y no en nuestra propia prudencia, nos va a ir bien. Vamos a tener una vida de bendición. Vamos a tener una vida progresiva en el Evangelio. Amén, hermanos. Ahora bien, ¿cómo demostramos nuestra insensatez o nuestra... Sí, porque la palabra contraria de sabiduría es insensatez. Alguien que hace las cosas, ya sea por voluntad, ya sea, hermano, por insensatez o como le quiera llamar. Pero cuando hacemos las cosas por insensatez, las hacemos a veces hasta de agrede. Amén, hermanos. Bendita sea la gloria del Señor. Y no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida, pero verdaderamente Dios está viendo su esfuerzo. Dios está viendo su valentía, que aún no ha doblegado rodillas a Baal porque ama a Dios. Pero Dios mira cuando es su insensatez, su rebeldía, su soberbia, bendito sea el nombre del Señor, y su desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos manda esta hora que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
Hoy leí una palabra a eso como de las 8 y Pablo decía a los efesios y les decía: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y yo meditaba en esa palabra y qué es someternos unos a otros en el temor de Dios. Amén, hermanos. Sí, amén, así es. Alabe a Dios con su mano. Cristo viene. Sí, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Cuando hablamos de un sometimiento, estamos hablando de ser dócil a la voz de otro hermano ministrado por Dios. Amén, hermanos. Pero a veces no nos sometemos unos a los otros. ¿Y quién es el hermano Javier? ¿Quién es el hermano Maudiel? ¿Quién es la hermana que me amonesta? ¿Quién es esto, lo otro? ¿Por qué? Porque no nos sometemos unos a otros. Amén, amados hermanos. La Escritura dice: exhortaos los unos a los otros. Amén. Ahora bien, hay recomendaciones. Dice que con toda paciencia y doctrina, decía Pablo. Este hombre decía, Proverbio, dice que con verdad, no sé cómo es que decía Salomón, con mansedumbre y verdad, creo que decía, se corrige el pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando hablamos de un sometimiento, nos lleva a no ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué, hermano? Porque a tal grado hasta el pastor necesita ser guiado o corregido por los otros. Amén, hermanos. El que toca el piano necesita ser corregido y guiado por los otros, porque somos un solo cuerpo y tenemos que estar sometidos los unos por los otros. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero mira que el hijo del hermano lo hizo. Hacelo vos también, dice. Mire, qué cristiano, hermano. Qué evangélico. Bendito sea el nombre del Señor. Allá había un hombre que decía: solo yo he quedado, pero no había doblado rodilla a Baal. ¿Qué importa si los otros no quieren obedecer? Es su problema. Amén, hermano. Haga lo que tenga que hacer. Sométase si él lo corrige, gloria a Dios. Pero nosotros a veces hemos dejado de ver la apariencia de nosotros, hermano, y hemos puesto o hemos visto la apariencia de otros. Y el punto eficaz no está en no verla, como no, porque tenemos que estar sometidos los unos por los otros, un solo cuerpo, pero no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Gloria a Dios. El hermano, bueno, los más viejos acaba de años y de ser evangélicos, tenemos que estar sometidos los unos por los otros. Los hermanos no pueden decir: no, pero es que yo tengo 30 años, 20 años de ser evangélico y no, es que yo así pienso, yo así creo. Aquí no. Aquí no es como usted crea. Aquí no es como usted piensa. No, es que no me gustó como dice el hermano. Pues entonces vaya hacia allá donde pueda gustarle. Pero el evangelio de Cristo es eficaz para transformar su vida. Y si hoy no lo ha transformado, es porque no le ha dado cabida a la palabra de Dios en su corazón, porque ha sido sabio en su propia opinión. Alábele, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Hay poder en su nombre. Gloria a Dios. En una ocasión, hermano, le dije a alguien que no fue ni a él que se lo dije, pero se lo dije a una persona cercana que le diera la razón. Y le dijo, hermano, y no es mentira lo que le estoy contando, porque uno no puede andar mintiendo, otra cosa que debemos de andar mintiendo, hermano. Y le dijo: ¿y quién es el hermano para decirme eso? Yo venía empezando, hermano, a eso tenía como unos 2 años de servir en la obra, pero era algo que ni yo lo tomé como corrección para él, sino que sentí decírselo, que se lo dijera, hermano. Y él dijo que quién era yo para corregirlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos ponemos nuestra propia opinión y Dios habla a su vida y también me está hablando a mi vida. Sí, amén. Amén, hermano. Porque la palabra del Señor, mientras es ministrada a nuestra vida, primero lo está hablando Dios a nosotros. Sí, amén. Amén, hermano. Un predicador no vaya a creer que solo le está hablando al pueblo. No, si es que todos somos necesitados aquí. Sí, amén. Entonces, no seamos sabios de nuestra propia opinión. Gloria a Dios. Dios fue tan perfecto. Y yo le decía a un hermano ayer, o antier, creo, ayer, no me recuerdo. Pero hablábamos, hermano, de que Dios siempre dejó, hablábamos de la familia, de que Dios siempre dejó la cabeza en el hogar. Dejó, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios escogió a un líder para que fuera adelante de aquel pueblo. Y hacíamos referencia a la familia. Y yo le decía que Dios ha dejado cabeza en la iglesia también.
Semejante a eso, hermano, no solo porque seamos predicadores nosotros, que nadie nos va a decir nada. Amén, hermanos. Nadie nos va a corregir. No, tenemos que ser, hermanos, sensatos, atentos a la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque le dice el esposo o la esposa, mire, como le quiera decir, ¿va? Mire, yo digo que usted esto, lo otro, y le pone, como dice la carta, en el asunto. Y por ahí empieza el desorden, ¿va? Y no es así, hermano. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender, hermano, de otros. Tenemos que recibir consejo. Si aún sus hijos lo corrigen, tiene que recibir. Bendito sea el nombre de Dios. No, pero es que puede decir el hermano Nectalí que un vasito me habló. Puede decir el hermano Ramón que Jacob me habló. Pero imagine que Dios lo usó. Amén, hermanos. Para que no sea necio en su propia opinión, sino que antes de ello temer a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y decimos muchas veces nosotros, ¿quién es el hermano? Pero a través de la sabiduría viene la corrección en nuestras vidas. Hay algo que produce en nosotros temor. Y mire la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Yo cuando veo a alguien, hermano, que no tiene temor de Dios para nada, lo primero que pienso yo, y según la palabra, no tiene Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque la primera evidencia que produjo el Espíritu Santo, cuando se derramó en el aposento alto, dice que vino temor a la vida de todo lo que estaba en él. Amén, hermanos. Alabe a Dios con sus manos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, hermano, dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero dice que Jehová endereza sus veredas. A veces nosotros pensamos, a veces nosotros decimos, a veces nosotros maquinamos en nuestra vida y creemos muchas veces que así como estamos bien. Y quizás ni el hermano se da cuenta de nuestra vida, pero hay alguien que dice que nos reprende. Si Dios nos reprende, si el corazón nos reprende, mayor es Dios. Pero más de ello el Espíritu Santo le está diciendo, mira, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Mira, te ve a Jehová mejor y apartate de eso. Porque para fallarle a Dios, hermano, no se ocupa que usted se vaya a adulterar allá, que se vaya a fornicar, que se vaya a robar. No. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno ni ofrenda, ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le podemos fallar a Dios. Que la palabra del Señor sea para meditación en nuestros corazones, hermanos. Poder decir, ¿en qué seré sabio yo en mi propia opinión? ¿Será que ha venido la corrección? ¿Cuántas veces Dios no me ha hablado y he altercado contra la voz de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Pero no. Dios le está hablando a los hermanos que necesitan que se preparen. Hermanos, prepárense, miren. Pero no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si ya la venida de Cristo está cerca. ¿Usted cree que le va a dar tiempo el Señor de decirle, mira, te voy a dar tiempo para que me temas y dejes esa insensatez que tenés? No va a haber tiempo para eso. Por eso Dios pidió un corazón arrepentido y convertido. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que cuando la palabra de Dios viene, es implantada esa palabra en nuestro corazón y produce obediencia. Sí, amén. Mire, si usted fuera obediente, no se le repitiera lo mismo en el culto. Si usted fuera sensato, no se le repitiera lo mismo. Amén, hermanos. Alabe a Dios porque Dios es bueno. Bendita sea la gloria del Señor. Fuera sensato, fuera sabio para hacer el bien. ¿Se recuerda un pasaje de la escritura que leíamos, hermanos? Que fuéramos prontos para hacer lo bueno. Y que fuéramos, hermanos, como quien dice, torpes para hacer lo malo. Por ahí dice la escritura, no me recuerdo muy bien. Pero nosotros, mire, para lo malo, hermano, es que ya por naturaleza los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Si hoy usted está aquí, yo estoy aquí, es por la misericordia y la gracia de Dios que nos alcanzó. Alábelo porque Dios es bueno. Bendita sea la gloria del Señor. Vive para siempre. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a leer otro pasaje de la escritura, siempre en Proverbio. Bendita sea la gloria del Señor. En el capítulo 12, versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión,
Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, dice la palabra del Señor. Dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Amén, hermanos. Allá le dio una orden Jehová. ¿Se recuerda quién se la dio? A Jonás. Y le dijo que fuera a Nínive y que le llevara una advertencia. Lo mandó. Allá fue sabio en su propia opinión. Agarró otro camino y le fue mal. Amén, hermanos. 3 días estuvo en aquel pez, aquel hombre. Digo usted, por ser sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos habla. Mira, aquí te tengo, adorarle, servirle. No, no es así. Mira, esto, lo otro, Dios habla, esto, lo otro. No, no es así. Aquel hombre le trajo consecuencias, la insensatez de él. No sabemos qué tenía, si miedo era que no quería ir, pues ahí Dios lo sabe, amén. Pero que hubieron consecuencias, sí hay consecuencias, hermanos. Cuando no se obedece la voz de Dios. Tomemos en cuenta la voz de Dios, porque no es la voz de ningún predicador, es la voz de Dios. Y el único propósito de Dios es llevarlo al cielo, hermano. Si Dios le hablara para mal, pues quisiera mandarlo al infierno. Pero Él es un Dios real y Él es un Dios, hermano, que fue creado, nos creó para vida eterna. Porque Él, hermano, Él es un Dios eterno. Dios no lo creó para condenación. Porque al hijo que ama dice que lo disciplina. Y al que toma por hijo lo azota. Amén. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque a la vez, hermano, la palabra viene a nuestras vidas de parte de Dios. Y estamos, hermano, altercando contra la voz de Dios. Dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Usted ve esos partidos políticos, hermano, que todos los que los gobiernan son desgraciados y son malvados y perversos. Mire, a veces miro, no le voy a decir que no miro, porque a veces miro. Entrevistan a unos tienen la razón. Entrevistan a otros tienen la razón. Amén, hermanos. Pero aquí usted ve como los políticos. No, es que yo así es. El hermano no. Aquí que allá hay un montón de cosas. Hermano, todos tenemos que seguir una misma regla. Todos sintamos una misma cosa y en eso perseverar, hermano, en la doctrina que hemos aprendido. Amén, hermanos. No, es que, mira, el hermano lo dijo por mí. El hermano Ramón, que esto, que lo otro. Hermano, Dios quiere salvarlo. Dios quiere sanarlo a veces de lo que falta, santificar y purificar en nuestros corazones. Amén, hermano. Ese es el propósito de Dios. Tenemos que ser dóciles para recibir el consejo. Tenemos que ser, hermano, flexibles para recibir el consejo. Ya sea un niño que nos dé el consejo, hay que ponerle atención, hermano. Porque puede ser Dios ministrándolo y hablando a nuestras vidas. Pero no, es que el hermano es predicador, lee la lectura, enseña, exhorta, amonesta, evangeliza. No. Si todos somos necesitados, hermano. Si allá llegó, hermano, Priscila y Aquila, creo que eran que pusieron más exacto a aquel hombre. Al camino lo pusieron más exacto. Amén, hermanos. Va a venir otro y nos va a poner más exactos al camino. Amén. Que no es fácil que otro lo mande o lo corrija. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de eso se trata el Evangelio. De eso se trata, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser flexibles a la voz de Dios. A veces, hermano, aún nosotros como predicadores de la palabra del Señor, tenemos que aprender a seguir una misma regla. Amén, hermano. Es que el hermano que exhorta, no me gusta porque exhorta. Bendito, pero si es la palabra, hermano. Amén. Tenemos que seguir todos una misma regla, no ser sabios de nuestra propia opinión. Aquí pues predicamos, bueno, algunos, no todos, pero los que predicamos, hermano, pues lo que yo no me miro, otro me lo mira. Amén. Es terrible llegar a una congregación y que solo el pastor exhorte o predique, hermano. No es que está malo, porque es la ordenanza de Dios
a través de las cartas de Pablo, de Pablo a Timoteo y a Tito, que el hombre de Dios, el obispado, es para que enseñe a la congregación, pero va a venir otro y lo va a poner al camino. Amén. De eso se trata, no ser sabios en nuestra propia opinión. Gloria a Dios. Usted medite y diga usted, ¿será que lo que me corrigió el hermano hoy o lo que me dijeron hoy, será que no tengo la razón? Pues pregúntele a Dios entonces. Arrodíllese y dígale al Señor, Padre, ilumina. Ayúdame a no ser sabio en mi propia opinión. Más bien, tema a Jehová y apártese del mal. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos encerrar en nuestro credo. Si los católicos es que usan credo. Amén. Pero usted no use credo. Usted use bien la palabra de verdad para que sea salvo y llegue al cielo y la ponga por obra mientras esté en esta tierra. Alábele porque Él vive y reina para siempre. A su nombre. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Así dice el proverbio. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Por qué? Porque, como le digo, creemos que lo que nosotros trazamos está bien. No, lo que usted traza no sirve. Lo que Dios traza para que usted ande por ahí, eso sí sirve. Y eso tiene validez delante de Dios. A veces va a ser duro, pero va a ser victorioso llegar hasta el final. Yo siempre medito, hermano, cuando Jesús dijo que es más probable que entre, hermano, un camello por el ojo de una aguja que un rico entrara al cielo. En aquel tiempo había aquel agujero por donde entraban aquellos camellos, que era como una puerta, hermano. No vaya a creer que era un ojo de una aguja de las que cuece usted. Entonces, cuando meditamos en eso, hermano, me doy cuenta de que aquel camello, imagine, de la manera que podía entrar, era bajar todo lo que llevaba, porque los usaban para carga. Despojado podía entrar por aquella puerta. Dijo Jesús, es más fácil que entre ese camello por esa puerta que un rico entrar al cielo. Porque al cielo no vamos a entrar con todo lo que nos cargamos a veces. Amén, hermanos. Si es que aquí es el que dice que está preparando maletas, pero usted aquí lo único que lo va a llevar al cielo es la santidad. Aquí no va a llevar nada de lo que ande usted. Y si anda desobediencia, pues eso no se la va a llevar y ni usted va a ir tampoco. Amén, hermanos. Bendita sea la gloria del Señor. Todos los caminos de los hombres son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Le dijeron a aquel hombre en la revelación de Daniel, pesado fuiste en balanza y te hallaste falso. Amén, hermano. Nosotros a veces creemos que estamos bien, pero como dicen los hermanos, estamos pero bien mal. Bueno, entonces dejemos que Dios nos pese en la balanza, a ver si estamos falsos o tenemos validez, hermano. Alábelo porque Él vive. Bendita sea la gloria del Señor. Y aquello que va a pesar en nosotros es nuestra obediencia, las obras a través de nuestra obediencia. A veces, hermano, dice que el hombre de sus disposiciones del corazón hace todo lo que tiene que hacer, pero de la boca de Jehová está la respuesta. A veces nosotros decimos, en tantos años voy a hacer esto, en lo otro aquello, y que esto, que lo otro. Pero en vez de decir, en tantos años mientras viene el Señor, le voy a servir y voy a cantarle, si 3 años me da, 3 años le voy a cantar. Y de repente no es que está mal, pero que su mirada no esté en la tierra, que su mirada esté en las cosas de arriba. El hermano, bendito sea el nombre del Señor. Alguien decía, este hombre, David Viera, decía que vivamos en el espíritu como que si Dios fuera a venir hoy, y trabajemos como que si nunca fuera a venir. Amén, hermano. De la manera de que alguien puede decir, bueno, ya no voy a trabajar porque Dios puede venir y esto. Bueno, es que Jesús dijo, teniendo sustento y abrigo, contento con lo que tenemos ahora. Amén, hermano. No hagáis tesoros en la tierra, sino allá arriba, hermano. ¿Usted cree que por un ejemplo, va? Que por las vacas que el hermano Denny está haciendo, allá le van a dar recompensa por las vacas? No, hermano. ¿Usted cree que si yo hago 20, 15 casas mientras Dios me tenga vida, usted cree que por las casas me van a dar recompensa? No, hermano. Si no va a quedar piedra sobre piedra, dijo este hombre en Apocalipsis, que no sea destruida, que no sea derribada.
Sí, por lo que nos van a recompensar. Era por la alabanza que dábamos a Dios. Por lo que le servíamos. Si es que le servía. Porque a veces ni cantar quiere. Eso no saque conclusión por ahí. Pero por eso vamos a tener recompensa, amados hermanos. Si le hacemos lo que tenemos que hacer aquí es para el diario vivir. Pero que nuestra mirada esté en el cielo. No nos enfoquemos en nuestra propia opinión. Temamos a Jehová y apartémonos del mal. En cualquier cosa que le estemos desobedeciendo al Señor, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos ya la insensatez. Dejemos, hermanos, ya la falta de cordura de decir, no, es que Dios sabe, y que Dios me juzgue, y que Dios sabe lo que estoy haciendo yo, y que yo creo que así es. No, mire, si su pensamiento, conforme a lo que usted hace, lo va a llevar al infierno, hermano. Lo va a llevar al infierno. ¿Sabe qué pasó con aquel hijo pródigo? Que tomó de todo lo que le dieron, tomó de los deleites y se fue a deleitar y perdió todo. Y él, hermano, fue necio en su propio corazón y se fue. Pero el otro, amados hermanos, podemos decir que fue sabio. Lo bueno que Dios llama, hermano, y esa parábola es para un arrepentimiento y para una salvación del que anda perdido. Pero enfaticémoslo en nosotros. Imagine que Dios no le dio oportunidad. Que Dios no le dio oportunidad de arrepentirse de su necio corazón y que Él venga. Tenemos que ser dócil a la voz de Dios y permanecer en los caminos del Señor. Sigamos una misma regla. Se nos han enseñado un montón de cosas a través de la palabra, las hemos ignorado. Se nos ha dicho muchas cosas, las hemos pisoteado muchas veces. Y miren, aquel tiempo, por la ley, hermano, si una mujer o cualquiera en adulterio se encontraba, era pedrada, o era muerta, pura pedrada. Hoy no, hoy con la gracia es diferente. La paga del pecado, dijo Pablo, es muerte. Entonces, a veces decía un predicador, la iglesia en estos tiempos ha hecho más que aquella gente todavía. ¿Por qué? Porque hoy ha tomado la gracia, amados hermanos, la gracia de Cristo para pecar deliberadamente y ha juzgado. Pero la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que nuestro corazón sea humilde, no para que nos vean, sino para agradar a Dios. Que nuestro corazón sea dócil. Es que el hermano me va a ver y a veces decimos, pero lo voy a hacer para que el hermano me mire. Pues hágalo, pues allá pues, va a ir a ver al rico. Amén, hermano. Dice que el problema no es suyo, pues. El problema no es suyo, el problema es mío si no obedezco. El problema es suyo si no obedece. Tenemos un grave problema si dejamos los mandamientos de Dios. Estamos en riesgo si dejamos, hermano, que nuestro corazón nos lleve a nuestra propia insensatez, a nuestra propia prudencia. Estamos en graves problemas. Seamos dóciles a la voz de Dios. Dios le habló hoy, un ejemplo. Yo diga, mañana voy a ser diferente, porque Dios me habló hoy y yo quiero ir al cielo. Qué bonito fuera que así fuera nuestro corazón, ¿no? Así fuera el corazón de toda la iglesia. Amén, hermano. Pero a veces ahí está en su corazón diciendo, que si supiera, y un montón de cosas, hermano. Bendito sea. Algunos las dicen y otros las reservan, pero como Dios conoce los corazones. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de obedecer y llegar al cielo. Estamos a las puertas de un gran arrebatamiento de la iglesia, donde dice la Escritura, hermano, que tribu, nación y lengua harán lamento cuando aparezca el Hijo del Hombre en las nubes. Oiga, y ya no va a venir a traer a la iglesia por segunda vez. Trae juicio y condenación. Sí, así es. Amén. Y ahí va a ser lamento, el desobediente y el hijo, hermano, que nunca obedeció la voz de Dios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones y pesa los espíritus, decía el otro pasaje. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Oiga, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Y cuál es el camino de la sabiduría? El camino del Señor. Cuando habla de la sabiduría, habla de la palabra del Señor, de la enseñanza del maestro a través de la palabra. Y oiga, dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. O sea que algunos son compañeros de los muertos y ya están muertos. Amén, hermano. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Alábele porque Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Vive para siempre, amados hermanos. Vive el Cordero de Dios. Vive por los siglos de los siglos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, hermano, tenemos que dejar
que la sabiduría de Dios corrija nuestras vidas. Agarremos la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre quizás no es mala, pero es más buena la sabiduría de Dios. Yo admiro a un predicador que no sabe leer y ese hombre tiene denuedo para predicar. Que usted se queda con la boca abierta, como decimos nosotros, pero se queda atento a escuchar. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría de Dios. Pero a veces usted tiene insensatez, porque ni la quiere escuchar, peor para que la hable. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, recibimos la palabra, esa palabra va y es sembrada y dice que va y hace lo que tiene que hacer y da fruto al 30, al 70, al 100 por uno. ¿Para qué? Para que dice que, hermano, nosotros dice que, bueno, estamos dando fruto, ¿va? Pero tenemos que ir y dar o llevar más frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Que Dios nos ayude y siga teniendo misericordia de nosotros. Que no nos podemos dejar guiar por nuestro corazón. Mire, su corazón nos va a guiar a enojo. Su corazón nos va a guiar a rencor. Su corazón nos va a guiar, hermano, a rebeldía. Su corazón nos va a guiar a insensatez. Su corazón nos va a guiar, hermano, a soberbia. Su corazón nos va a guiar, hermano, a mentira. Pero cuando ese corazón lo gobierna el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Escuche a Dios mejor. Escucha al Espíritu de Dios ministrándolo. No escucha su corazón. No haga lo que su corazón le diga, porque lo va a llevar a la condenación y va a ir a parecer al infierno. Pero cuando usted escucha atentamente a la voz de Dios, vamos a llegar al cielo. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, la vamos a poner por obra en la palabra. Sigamos adelante, hermano. Sigamos en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido de la palabra. Se nos ha enseñado muchos principios y valores. Y que no se los olvide. Como le dijeron a aquel pueblo, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Que la paz de Dios reine en cada corazón. Y que llevemos la palabra en nuestro corazón. Amén. ¿Y cómo era el tema, hermano? No seas sabio en tu propia opinión. Póngase de pie, oramos y somos despedidos. Padre que estás en gloria, gracias por la palabra que nos diste esta tarde, Señor, esta noche. Ayúdanos a poder obedecerla, a poder llevarla en nuestros corazones, a poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendita sea tu gloria. Gracias, Cordero Santo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a poder obrar en cada corazón.